Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras. Pieris Cortés y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Estamos muy contentas porque le ha ido bien a nuestro podcast. Soy Macarena Toro y junto a Pieris Cortés les estamos acompañando. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta de cómo va creciendo este desafío. Sí, estamos muy contentas porque ha tenido muy buen recibimiento. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo y hoy tenemos nuestra primera invitada, la primera de las primerísimas, que estamos aquí con Paulina Montalva. Ella es nutricionista y consejera de lactancia y estamos para hablar de el apego en la edad temprana y la importancia que tiene a nivel emocional. ¿Cómo está, Paulina? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y es un honor para mí ser la primera invitada. Sí, estamos súper contentas porque sobre todo ahora es tan importante visualizar los beneficios que tiene el apego desde el día 1 con nuestros bebitos. Yo soy también mamá de 2 bebés. Hay intensos, los dos está uno tomando lechita y el otro también toma harto tiempo y se nota harto la diferencia de eso. Claro, bueno, estamos viviendo igual procesos similares. Yo también soy mamá de dos niños con edades similares también y sí. Igual estoy en proceso de lactancia. Y bueno, como estamos en agosto, la semana pasada se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿ya? Del 1 al 7 de agosto, así que la semana pasada vimos hablamos bastante sobre los beneficios de la lactancia materna. Se habló mucho también del apego, de la importancia de la crianza respetuosa. Uh-huh. Y lo fundamental que es para el crecimiento o el correcto desarrollo también de nuestros niños. Sí, sobre todo hoy en día que hay mucha mala información, puede ser, o poca información al respecto. Hay mamitas que tienen mucho miedo, que es doloroso o que su leche no es suficiente para sus bebés y eso igual como que les corta un poquito el proceso de lactancia y también para los bebés. Claro, o sea, yo creo que la información está. Uh-huh. La información está, hay muchas personas que trabajamos en lactancia materna, hay consejeras de lactancia que son madres, otras que son también profesionales de la salud, como es en mi caso que soy también nutri, pero es importante buscar el apoyo, uh-huh, buscar los vínculos para poder mejorar estos problemas. ¿Ya? Uh-huh. Los mitos siempre existen, uh-huh, los mitos están desde hace mucho tiempo y a veces en nuestra propia familia, uh-huh, nuestras hermanas, las tías, las primas, las abuelitas sobre todo, uh-huh, tienden a tener como muchos pensamientos con respecto a la lactancia. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, algo tan simple como dale agüita a tu bebé, porque cuando tú eras bebé yo te di agua y no te pasó nada. Ahora sabemos que el agua no es fundamental en los bebés en los primeros 6 meses de vida, o sea, solo tienen que tomar leche materna o leche artificial o de vaca en el caso de que la mamá no haya podido o no haya querido dar leche materna. Yo siento que hay un retorno a la lactancia materna, a poner en valor también no solo los beneficios en términos nutricionales, sino también en lo que puede generar con el tema del apego. Pero es necesario que se dé esa condición de que yo tenga que dar lactancia para generar el apego con mi hijo o hija, pensando en mamás que quizás tienen que generar este destete porque tienen que volver al trabajo. ¿Cómo se produce ese apego en el proceso de lactancia? Claro, o sea, la lactancia materna favorece el apego.
¿ya? Pero no son condicionantes, o sea, si yo no doy leche materna, si no pude, si no quise y elegí la leche de fórmula, obviamente igual puedo tener un apego con mi bebé, puedo darle con el mismo amor que ofrezco a mi pecho, darle la mamadera o el vasito o el método que yo haya elegido para darle leche. ¿Ya? No son condicionantes, o sea, si yo no doy leche materna no voy a tener apego con mi bebé. Eso es totalmente falso, ya que el apego nosotros lo podemos vivir o lo podemos formar de distintas formas. ¿Ya? Por ejemplo, al leer un cuento, al poder tratar como de mejorar a mi bebé, por ejemplo, si se cayó, si tiene una penita, si se pegó, ahí podemos ver o podemos tratar de ayudarlo de distintas formas y de a poquito ir fortaleciendo el apego, ¿ya? No solamente porque lo estoy favoreciendo con la leche materna. Sí. ¿Ya? Más que nada, la leche materna o la lactancia la va a favorecer más en un tema como nutricional. Los bebés tienden a crecer mejor, tienden a tener un mejor peso, tienden a tener también mejor desarrollo o coeficiente intelectual, se enferman menos, ¿ya? Pero en cuanto al tema del apego o al tema emocional, puede ser igual de favorable con una lactancia mixta, con una lactancia de fórmula o con una lactancia 100% materna. Y en ese sentido, entonces, una mamá que quizás por condicionante, porque quizás su hijo tiene alguna alergia alimentaria, algo que no pueda darle, por ejemplo, lactancia materna, o por temas laborales, o porque eso fue una decisión pensada, digamos, el no entregar la lactancia, no tiene que tener miedo de no poder generar el apego, porque claro, cuando uno habla de lactancia como que piensa como en el acurrucar. Yo no tengo hijos, pero uno ve como acurruco prácticamente la lactancia, como un momento entre madre, hijo o hija que genera quizás un calorcito distinto, como esa concepción de lactancia, más allá de lo que decías tú de los beneficios nutricionales. Entonces quizás hay alguna mamá que incluso se sienta culpable por no poder lactar, digamos, a su bebé. Claro, y tú dijiste algo muy importante, que finalmente, bueno, yo creo que tanto la maternidad como la lactancia es una decisión, ¿ya? Y es una decisión de la mujer. O sea, puede también estar incluida la familia, la pareja, pero principalmente es de la mujer, ¿ya? Entonces, si yo no estoy cómoda quizás con la lactancia, si de verdad me generó mucho dolor, muchas grietas, mucho sufrimiento, o no quiero finalmente vivir este proceso, es mi decisión. Y la culpa yo creo que también nace en el momento que nosotros nacemos madres. ¿Ya? Porque en general las mamás somos bien culposas. Yo creo que Pieris también vive lo mismo. Uno siente culpa a veces al salir de la casa, a decir, me voy a tomar un tecito, un cafecito con mis amigas, pero tengo que programarme, quizás extraerme leche, organizarme bien con quién voy a dejar a mi bebé. Entonces, como que la culpa va con nosotras desde siempre, ¿ya? Entonces, eso es importante, yo creo, verbalizarlo, conversarlo, porque no es bueno sentirse tan culposa. Sí, es súper importante exteriorizar esas emociones. Claro. Y como bien decía Paulina, el apego tiene que ver con atender a las necesidades del bebé. Más que si le puedo o no dar leche, es estar ahí si se cae, hacer una... Hay bebés que necesitan más apego que otros o más atención que otras. Y a veces es un minuto que necesita de un cariñito y a veces ya es más tiempo que necesitan de atención. Y tiene que ver con eso, con atender las necesidades, darle el cariñito cuando necesita y todo. Pero también, como bien decía Macarena, ahora hay como se está reinformando acerca de la lactancia. Para mí fue una sorpresa personalmente, como hace 8 años de mi hijo mayor, que un pediatra me dijera que tenía que darle pecho hasta los 3 años. Fue una sorpresa porque era un pediatra como no era pro lactancia, digamos, era hace 8 años atrás, habían pocas consejeras de lactancia, no se veía tanto. Y él me dijo, y yo así súper habilosa, me dijo, lo mejor para tu hijo es la lactancia materna, tienes que darle hasta los 3 años porque así se desarrolla mucho mejor su sistema nervioso central. Y yo súper aplicada,
Bueno, ahí estoy, los 3 años. Y como también decía, en mi familia, mi hermana no dio mucha lactancia, mi mamá tampoco, mi abuela tampoco, entonces no tenía como una cultura de lactancia materna dentro de mi familia, así como de prolactancia. Y yo creo que instintivamente nomás surgió ese proceso. Con Mateo, y ahora con Santiago, bueno, ya obviamente ya tenía la experiencia anterior, pero igual ellos tienen otra personalidad, otras necesidades, y uno va como a ciegas explorando también. Claro. Claro, también es importante informarse. Por ejemplo, cuando estamos gestando, ojalá poder tomar talleres sobre lactancia, sobre crianza, porque la información para mí de verdad que es poder. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, yo anhelé mucho tener un parto normal luego de una cesárea. Y también muchos mitos, de hecho mucha gente que a uno trata como de meterle un poquito de miedo, ¿no? Es imposible, ¿cómo no vas a poder? El bebé es más grande que el primero, pero finalmente si uno se informa, si busca el equipo que es adecuado, que a uno le genere confianza, lo puede lograr. Y yo creo que pasa lo mismo con la lactancia. Si yo me informo antes, si busco redes, si sé a quién acudir en el caso de tener algún problema, o por lo menos lo intento, quizás lo podemos lograr y podemos tener una lactancia que sea satisfactoria también para la mamá, que ella lo pase bien, ya sea cualquier tipo de lactancia que ella decida. Por ejemplo, la 100% exclusiva desde el pecho materno directo, o la diferida, que es cuando uno se saca lechecita y después o la mamá o cualquier familiar se la da al bebé, ya sea con mamadera, con cucharita, con una jeringa, con un vasito. Cuando tenemos lactancia mixta, por ejemplo, 50% lactancia materna, 50% artificial, o 100% lactancia artificial o lactancia de fórmula, ¿ya? Porque igual suena fea lactancia como artificial, como que fuera falsa, ¿ya? La leche de fórmula. Entonces, finalmente, si yo me informo bien, si busco las redes, puedo tener como mejor acceso a que esto se logre de mejor forma, ¿ya? Hay hartos profesionales que igual no están muy capacitados en aconsejar con respecto a los beneficios de la lactancia o a los beneficios como de la crianza respetuosa en general. Sí, el tema de la crianza respetuosa, de el ver que cada niño o niña es un caso, digamos, es un individuo que tiene necesidades, que tiene requerimientos específicos, así como decía Pierre, que habrá cada uno de sus hijos y tú cada uno de ellos, cada uno tiene características puntuales. Entonces, hoy día cuando hablamos de crianza respetuosa, nosotros estábamos mucho más acostumbrados a esta crianza más autoritaria, donde el papá, la mamá, el tutor tomaban las decisiones, pero hoy día pasamos a esta crianza un poco más democrática, donde vas viendo el crecimiento de tu hijo, y en ese sentido el tema del apego creo yo que resulta fundamental también para cómo va a crecer ese ser humano, ese niño o niña, digamos, pero cómo va a crecer como persona también. A veces yo escucho a las mamás y todas amigas o gente que uno va conociendo y tiene miedo como que su hijo o hija sean denominados así como, no, es que es muy mamón y todo, y yo le digo, así desde el punto de vista, pensando ya como hija, porque todo el proceso que uno vivió, a mí me hubiese encantado haber sido mucho más mamona, porque en realidad yo creo que cuando los niños tú los crías un poco más mamones, desde la perspectiva así súper prejuiciosa que tenemos los adultos, es importante que vas a generar mejores seres humanos, pues. Porque yo veía, por ejemplo, 2 casos de niños, de mis amigas y todo. Uno tiene 10 y el otro tiene 13. Y son súper guaguateros, de hecho son súper tiernos y todo con los niñitos más pequeños, porque las mamás los criaron un poquito más maternal. Entonces es importante cambiar ese prejuicio que tenemos respecto de muchas situaciones, porque hoy día todavía hay una mirada machista, porque hoy día también nos siguen viendo como fábricas a las mujeres, así como de generar mano de obra, digamos, y que siga su camino y ella vuelva a trabajar, digamos. Como que la lactancia, hay movimientos hoy día que estamos volviendo con esto, están los grupos de apoyo a la lactancia materna, están las consejeras, las dulas en los procesos de gestación, esta vuelta como más natural, pero igualmente sigue siendo un porcentaje de la población, no la población entera, porque el marketing nos sigue diciendo que la fórmula es lo que sirve para que usted se independice y su hijo sea más independiente y todo. Claro, entonces porque toda una concepción le sirve a la sociedad, digamos. Sí.
Sí, por ejemplo, Pieris también comentaba que cuando son chiquititos es importante satisfacer, ojalá inmediatamente, las necesidades del bebé, porque también uno después se da cuenta que tiene bebés o niños que son mucho más independientes, que lloran menos porque sus necesidades fueron satisfechas al momento, ¿ya? Porque no los dejaron llorar, porque trataron, dentro de los recursos que nosotros tenemos también, de ver cuál era su necesidad, qué era lo que lo acomplejaba, qué era lo que necesitaban en ese momento, ¿ya? Y eso también es bien importante, porque a veces dicen, no, lo vas a malcriar si tú lo cargas tanto en brazos, pero uno se da cuenta que si yo lo cargo en brazos, no sé, por ejemplo, un año, después de ese año mi bebé ya no va a querer que yo lo cargue en brazos, porque como que ya cumplí su límite de cargarlo, y después quiere correr, experimentar, ser como más libre, y si en el momento que le pasa algo va a recurrir nuevamente a tus brazos porque sabe que ahí va a encontrar el consuelo que necesita. De todas maneras, eso me pasaba mucho, como cuando yo dije, no, le voy a dar con Mateo, mi hijo, le voy a dar hasta los 3 años porque eso me recomendó el pediatra, y como ya tenía una figura de autoridad que como validara esa decisión, todos me decían, pero después te va a andar levantando la polera y qué feo se va a ver en la calle, en cualquier lado, va a ser mamón. Y yo así como oídos sordos. O lo otro, lo mismo, que decía así como, pero no lo tomes en brazos, que después se va a acostumbrar a los brazos, y yo, va a caminar toda la vida, después no me lo voy a poder, aparte yo no tengo tanta fuerza tampoco para tomarme. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas instancias y atenderlo cuando realmente lo requiere. Y siempre digo lo mismo, no hay ningún niño que haga pataleta solamente por hacer pataleta. O de repente que la mamá, con todo el día, el ajetreo, todo, de repente nos los tomamos personal, así como que, pero ya, ¿qué más? ¿O qué más puedo dar si te he dado todo? Pero son necesidades emocionales que de repente requieren más. A mí personalmente me tocó un chiquitito bien intenso y requería más atención, más contención, más paciencia, más ratos de estar ahí con él, y así me imagino que van a ser distintos las personalidades entre ellos dos. Entonces es muy importante estar ahí, acudir a él. Y hay un pediatra que me gusta mucho el enfoque que él tiene, que dice, bueno, si quieres que después, el día de mañana, cuando tú seas más anciano, te vayan a ver, te vayan a visitar tus hijos, bueno, entonces atiéndelos ahora. Después no esperes que te vayan a ver y te van a visitar si tú, cuando ellos estaban llorando por ti, o porque le dieras los brazos y le hicieras un nanay, tú no los atendiste. Porque les enseñaste que si ellos necesitaban de ti, tú no ibas a estar disponible. Entonces, siempre hay que tener igual esa visión de familia y de contención como bonita, como para eso estamos, para contenernos, para apoyarnos, y después el día de mañana, cuando ya estemos más viejitos y nosotros con más necesidades, tenerlos también a ellos. Y además que la infancia o el proceso en la que son niños es tan cortita en comparación a toda la vida que van a tener. Entonces es importante aprovecharla ahora, ¿ya? Además que yo creo que por eso también uno toma la decisión de traer hijos al mundo, ¿ya? Porque antes como que decían, no, es que los hijos te complementan y todo. Finalmente los hijos son prestados, uno los está formando, ¿ya? Tratando con las herramientas que tenemos de que sean buenas personas, para que después ellos se enfrenten a este futuro, a esta vida que es un poco igual compleja, con las mejores herramientas, ¿ya? Yo creo que para eso es importante poder buscar información cuando nos estamos gestando, en ver qué tipo de niños o qué adultos queremos también cuando ya pase el tiempo, obviamente, pues sean más grandes. Sí, yo las escucho y te dan ganas de tener bebés. Pensaba de niña y cómo ha sido mi proceso, porque en realidad, claro, yo, bueno, una adentrándose, informándose más y todo, yo viví apego inseguro. Entonces, en ese sentido, mi ansiedad, que el otro día hablábamos de la ansiedad, mi ansiedad creció muchísimo en ese proceso, porque yo no viví un apego seguro, lo viví con
con otras personas en realidad, que eran mi familia y todo lo que mi abuelo y mi abuela. Pero claro, en ese sentido me fui volviendo autosuficiente porque ellos me entregaron las herramientas que tenían. Yo tampoco responsabilizo a mi mamá por aquello porque en realidad era lo que ella conocía, lo que ella tenía, digamos, emocionalmente para poder entregar. No tuvimos lactancia materna tampoco porque no generaba la leche suficiente. De hecho, me tenían que dar como un complemento y todo por el tema de azúcar. Entonces, claro, si yo hiciera la retrospectiva y si llegase a ser mamá, obviamente lo viviría de forma distinta. Entonces, me hizo sentido también lo que decía Pieris, que ella desaprendió lo que venía aprendiendo como en la línea femenina. En su linaje femenino las mujeres no lactaban, digamos. Entonces, ella escuchó y buscó a alguien que fue un referente y hizo ese cambio. Entonces, pensar que se pueden hacer los cambios, pese a que tu cultura, tu linaje diga una cosa y tú sientes el llamado a decir, no, quiero hacer lo contrario, se puede hacer. Porque hay que, a veces yo digo, uno no puede ser como fueron con uno, tiene que tratar de ser mejor. Y en ese sentido yo las escucho a las dos hablar como de la maternidad y se nota que están tratando de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y encontrar otras herramientas también para poder hacerlo mejor. Y sobre todo desde el amor, yo creo, porque igual uno puede cometer errores como mamá. Como en el proceso, porque estamos aprendiendo constantemente. O sea, uno, a pesar de que yo, por ejemplo, que a pesar de que ya soy mamá de un niño de 8 años, ahora Santiago tiene 10 meses y es otro ser humano diferente. Entonces sigo aprendiendo también con él y también sigo cometiendo errores y uno se va ajustando ahí, pero siempre desde el amor y desde la tranquilidad también, que yo igual estoy en un proceso constante de aprendizaje. O sea, nadie nace con un libro, nadie lo hace mejor que otro. Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos de todas maneras, y eso es lo más como fundamental, hacerlo con cariño. No importa si nos equivocamos, porque lo estamos haciendo con cariño, con paciencia también conmigo, con mis tiempos y los de mis pequeños. Claro, y a veces después de un día difícil es importante, ojalá, irse a dormir con la convicción de que mañana lo puedo hacer mejor. Tratar ahí de no cometer los mismos errores. A veces son errores tan chiquititos, pero uno se siente tanta culpa. Entonces, tratar de, a lo mejor, uno conversar con nuestros bebés, estén despiertos, durmiendo, quizás de pedirle perdón por el día difícil que tuvimos, por el grito, por el reto, y intentar que mañana ya sea un mejor día y tratar de no cometer ahí los mismos errores. Sí, visualizar un poquito más las emociones, comunicarse entre la familia, porque yo creo que personalmente en mi familia nunca se hablaban de las emociones o de cómo se sentía uno y el otro, sino que pasaba algo y después ya todos se hacían como nada pasó. Y yo hago todo lo contrario, así como ya, pero hablemos, ¿qué te hizo sentir mal? ¿Qué te hizo sentir bien? Bueno, obviamente por mi trabajo, pero de siempre fue así, de antes de que lo hiciera como más a conciencia, siempre como de hablar de cómo me sentía, de cómo me hacía sentir esto, otro, y eso al final ellos lo van adquiriendo de una u otra manera. El grande el otro día me decía, le comentaba a Macarena, me dijo, mamá, yo soy como el terapeuta de mis compañeros. Entonces, bueno, algo le debe haber estado transmitiendo a él, que es más atento a escuchar a sus compañeros, o también él es más curioso de decir cómo te sientes, cómo te hizo sentir esto o esto otro, porque lo ve en su casa. Estoy todo el rato ahí transmitiendo eso, y eso se absorbe también y los ayuda a ellos a poder canalizar mejor sus emociones y entender que, como siempre lo hemos dicho con Macarena a lo largo de todos estos capítulos, de que uno puede sentir miedo, angustia, frustración, y es normal. Pero la idea es hacernos cargo de eso y no volver a revivirlo constantemente en el día a día, no dejar que pase un mes con ese estado de angustia, un mes con ese estado de miedo o ansiedad, sino que elegir alguna actitud reparadora o buscar alguna herramienta que nos ayude a compensar esas emociones. Exacto, y también es importante que, a pesar de que ellos son chiquititos, no minimizar sus emociones. O sea, si ellos tienen pena, si tienen miedo, tratar de entenderlos, como tú bien decías, qué es lo que está causando esa emoción.
porque a veces, o a nosotros nos pasaba cuando éramos chiquititos, pucha, tengo miedo. Yo, por ejemplo, me ponía muy nerviosa todos los inicios de clase, todos los años. Para mí el día anterior de clase era una angustia terrible, yo lloraba y al final yo me acuerdo que mis papás terminaban retándome, pues así como, ya, para el show, es súper tarde, te tienes que dormir, mañana tienes que ir al colegio sí o sí. Pero no había como una conversación, a ver, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué te está causando miedo? Eso es importante conversarlo con nuestros chiquititos. O a veces cuando se caen, no, mi amor, ya, no pasó nada, no pasó nada. Y la guagua está llorando así terrible porque sí pasó algo, se cayó, se pegó. Sí. Entonces, no minimizar sus emociones porque son chiquititos, pero sus emociones son igual de importantes que las nuestras. Sí. Sí. Y si tú no aprendiste como adulto, cuando eras niño, a gestionar las emociones, no hubo un adulto responsable que hiciera aquello, igualmente lo puedes aprender de adulto y tratar de enseñarle eso a tu hijo o hija. Nunca es tarde para aprender porque, como decía anteriormente, estamos todos en constante aprendizaje. Ellos como hijos se están adaptando también a nosotros, nuestras personalidades. Estamos en constante cambio. No sé, la Macarena del año pasado no es la misma Macarena de este año. Entonces, obviamente todos estamos cambiando de gusto, de forma, estamos creciendo y eso se va a ir ajustando dentro de la familia. Lo importante es educar las emociones, que para eso estamos aquí hoy día, para ayudar a visualizar un poquito la importancia de eso. Paulina cuéntanos un poquito de su emprendimiento que tiene. Bueno, mi emprendimiento nació en pandemia, como la necesidad de hacer algo nuevo. Se llama Lactabox y en un principio estuvo como enfocado en hacer cajitas para mujeres gestantes o mujeres que estaban en etapa de puerperio, que venía como con una tetita como enfocada para el bebé como sonajero, un collar de lactancia que sirve mucho cuando los bebés están, por ejemplo, tienden a morder o se distraen. Ya, entre los 4 o 5 meses uno le está dando teta al bebé y si pasó una mosca la guagua suelta lejos y se distrae y se le olvida que estaba tomando tetita. Entonces el collar de lactancia ayuda en eso, en que el bebé enfoque su atención como en el pecho de la mamá. Venía como un rolón de aromaterapia también para ayudar en esto mismo de las emociones, pero después esto fue como cambiando, fue mutando y ahora mi cajita está como 100% enfocada a las personas que trabajamos en lactancia materna. Entonces vienen distintos tipos de mamas con distintos tipos de pezón, porque no todas tenemos nuestros pechos iguales, boquitas para poder enseñar cómo es el acople correcto a las mamás, haciendo talleres, educaciones o en estas mismas actividades que se generan en la semana de la lactancia. Así que en eso estoy enfocada, me encanta. Y ahí mi hijo mayor también me ayuda a armar las cajitas. Y aparte tengo la instancia de poder también generar estas consejerías de lactancia a domicilio u online. ¿Por qué quisiste ser consejera de lactancia? Porque eres nutricionista y todo, y claro, tú puedes tener una conexión, eres mamá y todo lo demás con la lactancia materna, pero ¿por qué tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero asesorar a otras mujeres a que vivan este bello proceso. Mira, a mí como nutricionista me formaron 100% en fórmulas lácteas. Yo tenía talleres donde me enseñaban a preparar la leche de tal marca, la otra leche y después a degustarlas. Esa fue mi formación de Nutri. Entonces después como Nutri yo enseñaba 15 minutos por lado, después te lo saca de la pechuga y listo. Y de a poquito me fui dando cuenta, me fui informando, educando que esa indicación está totalmente obsoleta, o sea, es de la prehistoria. Y cuando tuve a mi Gaspar, siempre tuvimos una lactancia satisfactoria, no tuvimos ninguna dificultad, pero a mí como que me picó el bichito ahí de la lactancia. O sea, yo estaba viviendo un proceso que para mí era bonito, que era súper satisfactorio, que me gustaba mucho. Entonces quería tratar de informarme y educar a otras mamás. Así que mientras él tenía 5 meses, yo empecé a hacer cursos de lactancia materna. Hartos cursos. Y después cuando él tuvo cerca de 2 años, me quise formar como consejera lactancia. Y esto también lo llevé a mi trabajo, o sea, en el trabajo yo soy la hincha de la lactancia materna. Ahí formé el comité de lactancia, hicimos hartas actividades, como a nivel regional también. A mí me encanta la lactancia, yo creo que me gusta más que el tema de la nutrición, el tema de la crianza, porque uno lo vive finalmente con sus hijos. Y ahora como estoy viviendo mi segundo proceso de lactancia, que quizás no ha sido igual
ya porque estamos viviendo igual una alergia alimentaria, entonces estamos con hartas restricciones. Hay un tema de frenillo corto también ahí en mi segundo bebé, pero finalmente lo hemos logrado igual disfrutar. Y a mí me gusta mucho ayudar a las mamás, ayudar a esta diada, a este complejo binomio mamá-hijo, o a las familias en general, en que si ellos deciden por la lactancia materna, yo les puedo dar ese como empujoncito para que lo logren. Sí, que además, como decíamos al comienzo, sacar tantos mitos, porque en realidad no tiene que ver con el tamaño de la mama, con el tamaño del pezón, si es que va a tener una lactancia exitosa o no, tiene que ver con el acople y con otras cosas que en realidad, y que la alimentación directamente no está tan relacionada, así como si vas a tener más leche o menos leche, así como me acordaba de las recetas de la abuelita, así que te decían, no, es que tienes que tomar esto, comer esto otro, para que tengas más leche y todo. Sí. La avena con leche. Avena con leche, sopitas de pollo. Sí. Tienes que tomar 3 litros de leche de vaca para tener leche materna. Sí, esos mitos, mucho. No puedes comer porotos, no puedes comer brócoli porque te hincha. Todos esos son mitos. O sea, es imposible que el gas que va a hinchar a la mamá y que va a quedar en su intestino pase a la sangre y después a la leche materna. ¿Ya? Salvo que haya, por ejemplo, este tema de alergia alimentaria donde los bebés sí son más sensibles. Entonces, como ahí cualquier alimento puede ser potencialmente alérgeno, entonces puede causar algún tipo de reacción, pero en un bebé completamente sano, sin alergia, esto no pasa y la mamá puede hacer su vida prácticamente normal, obviamente teniendo las restricciones que yo creo todos conocemos, que es el tabaco, el alcohol y las drogas, ya que eso sí pasa directo por la leche materna. Paulina, ya para ir cerrando, ¿qué recomendación podrías entregar pensando que nosotros hacemos este podcast de bienestar emocional? Y claro, la lactancia materna es relevante en términos nutricionales y por todo lo que genera, pero igualmente tú lo decías, no es una condicionante para generar un apego seguro con ese bebé. Yo creo que lo más importante, y yo creo que lo mencioné mucho, es la información. Informarse, educarse, ver cómo qué es lo que uno quiere. Y si en el caso de no lograrlo, evitar ahí el tema de la frustración, ¿ya? Eso es importante porque estar frustrado no es una sensación linda, ¿ya? A mí me pasaba mucho con mi primer bebé, que yo siempre he sido muy cuadrada, muy organizada, entonces yo decía, ya a tal hora voy a salir porque voy a hacer esto y todo, pero mi bebé finalmente antes de salir, se hacía caquita, quería dormir. Y ese cambio en mis planes a mí me generaba mucha frustración. Entonces ahora con esta segunda maternidad ya sé a lo que voy, entonces me informé, ya lo viví, entonces la frustración como que ya no existe, y si me frustro es un ratito chiquitito nomás y pasa, porque después lo puedo volver a intentar, como lo que les mencionaba anteriormente, o sea, mañana yo sé que lo puedo hacer mejor, lo puedo volver a intentar para evitar que me suceda esto. Yo creo que la información es fundamental. Sí, súper importante eso que menciona Paulina, un día a la vez. Estamos todos aprendiendo, un día a la vez. Este día a lo mejor no fue como yo esperaba, pero mañana vamos de nuevo con todo. Manejar la frustración y también ayudar un poquito a manejar la culpa, porque hay mucha culpa alrededor de la maternidad, alrededor de la lactancia. Si yo definitivamente no quiero dar más leche porque no me siento bien o porque estoy pasando por un momento emocional importante, también es válido y se respeta. Lo importante es tratar de manejar esa culpa, porque no estamos haciéndolo mal, estamos todos aprendiendo, estamos todos tratando de navegar en este proceso de maternidad respetuosa, con contención y con amor, obviamente. Claro, tener redes de apoyo, tener una amiguita, una terapeuta, tener algún profesional, la mamá, alguien que a uno le haga un cariñito, que le dé su espacio también. Ya, por ejemplo, yo te cuido al bebé, báñate tranquila o tómate tu desayuno calentito. Sí. Esas cosas uno de verdad que las valora mucho. Mucho. Tener un poquito de espacio, un poquito de tiempo, que alguien te tome el bebé un ratito, ya te ayuda a descansar los brazos, porque se nos exige mucho también como mamás, como que no, pero es que tienes que estar bien,
por el tema generacional también, que lo hemos hablado, o sea, antes era de una forma, ahora de otra, y las mamás de antes funcionaban nomás, porque tenían que funcionar. Entonces ahora la idea es que seamos un poco más compasivos con nuestro entorno, promover un poco más la compasión, la paciencia, la empatía. De eso se trata, yo creo que... Sí, y ser compasivos con uno mismo también. O sea, si yo hoy día, no tengo ganas de, no sé, de bañarme, de levantarme, si quiero andar chascona, pero estoy bien y tengo a mis hijos bien, están entretenidos, los mantuve bien hoy, no importa, mañana me baño, me peino, me maquillo, ¿ya? O sea, a veces la sociedad nos exige mucho. Y lo vemos también, por ejemplo, en las redes sociales. Tuvo recién a su bebé y al otro día está regia, estupenda, maquillada, delgada, trabajando a la semana. Entonces, no todas somos iguales, no todos vivimos el proceso de igual forma. Algunas necesitamos poquito tiempo, otras necesitamos mucho tiempo. Sí. Entonces, es importante ser compasivos con uno mismo también. Fundamental. Nosotros ya vamos cerrando nuestro podcast del día de hoy con nuestra primera invitada también, Paulina Montalva, quien quisimos hacer parte también de este espacio, pensando que el bienestar emocional surge desde la raíz, es decir, desde el proceso en que estamos en gestación, cuando ya nacemos y todo ya más es relevante aquí. En el apego también con el bebé y todo el proceso. Así que muchas gracias, Paulina, por tu tiempo. Muchísimas porque gracias es muy a ustedes. valioso, yo lo sé. Así que muchas gracias a ustedes. Mucho éxito también en este hermoso proyecto. Les va a ir excelente. Muchas gracias. Sí. Les damos las gracias también por su tiempo. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. También sigan a Lactabox en Instagram, ¿verdad? ¿En dónde más está? En Instagram. ¿Solamente? Sí, solamente en Instagram. Ya, y ahí pueden buscar toda la información también para estos talleres que hace, ¿verdad? De consejería de lactancia, y para que vean todo el proyecto de Paulina, que es maravilloso. Aparte que ella, con todo su amor, con todo su cariño, también ayuda a transmitir esa tranquilidad y esa contención tan necesaria en el proceso. Así que muchas gracias, nos vemos en otro capítulo y recuerde seguirnos en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube, y por supuesto también en Instagram. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.